naciste, vas a ser feliz. Si tú naciste para predicar, vas a ser feliz. Si naciste para dar la bienvenida a los hermanos, vas a ser feliz, porque para eso naciste. Si naciste para ayudar, a limpiar, a construir, eres un constructor, eres un mediador, eres alguien que va a estar llamando por teléfono a los hermanos para que no falten a la iglesia, y vas a tener, por eso les digo que si tienen el don del text message, son buenos para eso, son buenos para traer a la gente a la iglesia. Porque si eres bueno para mandar textos, pues you're gonna come. Vas a venir. O sea, eres bueno para eso, pues muévete, utiliza tu talento. Algunos son buenos para hacer de comer, otros son buenos para por lo menos hacer argüente, por contar un chiste. O sea, lo que tú tengas, lo tienes que hacer. ¿Y saben cuál es otro punto? Para provecho y edificación del reino de Dios. Todo lo que tú hagas. Por eso hay diversidad de ministerios. Cuando tú estás haciendo para lo que tú naciste, cuando tú has encontrado tu posición, has descubierto tu don. Y esto fue para mí una revelación cuando yo me di cuenta que no se trata de que tú encuentres cuáles son los dones que el Espíritu te impartirá, porque no vas a entender. Se trata de encontrar cuál es el don que Dios te dio. Los dones del Espíritu, déjalos a un lado. Los ministerios de apóstol, pastor, evangelista, déjalo a un lado. Ponte a ver cuál es tu personalidad y cuál es la esencia por la cual Dios te marcó y te trajo. Porque todos los personajes que yo le leí, ninguno de ellos era igual, ¿verdad? Ninguno de ellos, en este caso Abraham no fue igual a José, ni David igual a Jonatán. Pero más sin embargo, cada uno de ellos marcó la historia de la Biblia. Marcó la historia. Y Dios quiere que tú marques la historia de este tiempo. Yo creo que toda persona que llega a realizar para lo que nació va a marcar la historia. O sea, para que tú no pases desapercibido, para que no se vea en el panteón tu lápida y digan, oh, ¿quién está aquí? ¿Cuál es el muertito? Oh, aquí está fulanito de tal. ¿Y qué hizo él? No, pues vendía churros ahí en la esquina. Por cierto, lo hacía muy malo, porque cuando la gente que lo comía le daba chorro. Pero él, ¿qué llegó a lograr? No, nunca llegó a lograr nada. Conocía al Señor. Bueno, tal vez no conoció al Señor, pero no puede ser que nosotros, conociendo a un Dios tan grande, no lleguemos a realizar algo. Si tú haces y tú te sientes realizado con lo que tú estás haciendo, encuentras que si Dios te puso para mover, incluso si tú eres alguien que va a instalar las luces de la iglesia, va a instalar los instrumentos, alguien que los va a reparar, pero para eso tú naciste, yo te aseguro que tú puedes marcar la historia. Porque la Biblia habla, ya no tuve tanto tiempo, pero yo quería buscar aquellos personajes que están en la Biblia y que son un poco desapercibidos. Por ejemplo, hay uno que sí se lo puedo leer ahorita, en Génesis 37. Génesis 37 hay un personaje, y así hay miles de personajes en toda la Biblia, que toma un lugar importante para lo que sucede. Déjame buscar donde... Génesis 37, versículo 14. Fíjense lo que dice, lo que está sucediendo ahí. Dice, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Esto es a José. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre. Mire el versículo 15. Note cómo dice el versículo 15. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. El 17 dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán.
Si se da cuenta ahí, hay un hombre que marca la diferencia, que no dice ni siquiera su nombre. Pero José se encontró a un hombre, porque sus hermanos se habían ido a otro lugar y su papá lo manda para que vaya a dar hacer una encomienda que le pone. Pero cuando llega José no se encuentra, no sabe dónde están sus hermanos, pero había un hombre ahí. La Biblia no dice ni cómo se llamaba, ni quién era, y no vuelve a hablar nunca jamás la Biblia de ese hombre, pero lo habla en esos 3 versículos. Y si ese hombre no hubiese estado en ese lugar, José no hubiera ido con sus hermanos, no lo hubieran lanzado a la cisterna. Ese hombre marcaba el destino de la vida de José. Ese hombre también fue muy importante en la participación de la vida de José. No dice su nombre. Así hay, imagínense todos los nombres de los soldados que peleaban con David, todos aquellos que tenían la espada y que mataron, todos esos hombres nacieron para ser guerreros y para pelear con David. Qué bueno que todos ellos entendieron cuál era su don, entendieron cuál era su posición. Ellos entendieron que tenían que seguir a David para ir y pelear y conquistar las batallas. Miles de soldados que entendieron que su función y habían nacido para ellos tener la espada y estar detrás de David peleando las batallas. Para eso nacieron y tendrán un grande galardón en el cielo porque hicieron para lo que ellos vinieron. Esto es tan importante, muchachos, porque si ustedes entienden cuál es su posición, lo que yo les dije al principio, ustedes se van a dar cuenta que si tienen ustedes un pastor de jóvenes y tienen un grupo de alabanza, ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué va a pasar el próximo servicio de jóvenes? ¿Cuál es mi función para el día de la explosión juvenil? Bueno, tal vez tu función es que traigas un montón de jóvenes y llenes esta iglesia. Pero si tú no entiendes para qué tú fuiste diseñado, si tú no entiendes que tal vez, como, fíjate, parece que tan sencillo, pero una llamada de teléfono puede marcar la salvación de un joven que puede venir hoy o puede venir a la explosión juvenil. Un text message que tú hagas antes de venir va a marcar el destino de un joven que llegue. Posiblemente tú vas a traer a un José por un text message que des, a un José que será el próximo supervisor y gobernante. ¿Te das cuenta lo importante que es entender que todos tenemos una función? Puedes estar trayendo, o podemos estar hoy haciendo un servicio para que en esta ciudad se levante la próxima iglesia o mega iglesia de jóvenes del área de la bahía. Amén. Y ustedes sean los jóvenes que Dios escogió para cantar y predicar en esa iglesia. Amén. ¿Por qué no entender cuál es tu don y tu talento y decir cuál es mi participación en la obra de Dios? Otra cosa que yo estaba mirando es que tienes que sentirte privilegiado, porque todo esto que sucede es como que esto fuera una gran obra de teatro. Fíjense, imagínate que yo escribía esto es como que Dios tiene una gran obra teatral en la vida y tú tienes un papel en esa gran obra. Tú no escoges en qué vas a participar en la obra. Dios es el dueño de esa obra y Él escogió a los participantes y Él mismo le dio los papeles que deben tener cada participante. Lo que yo considero un regalo de Dios es que nos dé un papel. Eso es un regalo y ese es parte de tu don, que te dio un papel en la obra. Eso será toda tu felicidad, toda tu bendición. De eso depende que tú tengas todo lo que deseas en la vida, que hagas el papel para lo cual Dios te puso en su obra. Todos tenemos una función en la gran obra de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Te das cuenta que aún en esta obra tú no puedes buscar una posición para la cual no te pusieron? Tú no puedes estar haciendo, o si lo haces, no te vas a sentir bien, porque tú tienes que sentirte realizado, feliz, contento, haciendo para lo que Dios te diseñó, para lo que Dios te puso. Es por eso que yo
yo he entendido que no podemos estar diciendo que si alguien va a estar en un lugar, oh, por eso está sufriendo, por eso te va a costar. Es que servir a Dios es duro, servir a Dios es difícil. Tomar el compromiso de ser un siervo de Dios, de ser un músico, es disciplina, eso es cansado, todo el tiempo tienen que estar ahí. Si toda esa lección la puede decir una persona que esté en alguna posición, simplemente yo creo que no está en el lugar en el que tiene que estar.